Me llamo Clara, tengo 36 años y esta historia comienza una mañana de invierno. Hace exactamente 3 años, cuando salí de la ducha y encontré que mi esposo, Luis, ya no estaba. No fue una pelea, no hubo gritos, no hubo portazos, solo ausencia, silencio, una cama vacía. Cuando abrí el ropero y vi que faltaban sus camisas, sentí que el tiempo se detenía. No dejó una nota, no respondió mis llamadas, no le dijo nada ni a sus padres ni a sus amigos. Se fue, como si nunca hubiera estado, y aunque ahora puedo contarlo sin llorar, en ese momento, sentí que me arrancaban la piel viva. Luis y yo estuvimos juntos desde que teníamos 22 años. Nos casamos a los 26. Éramos esa pareja que todos admiraban, estables, tranquilos, funcionales, pero en algún momento, y esto me duele reconocerlo, dejamos de hablarnos de verdad, no porque hubiera gritos, no porque nos hiciéramos daño intencionalmente, simplemente nos volvimos dos personas que compartían techo, horarios y rutina, pero no emociones. Él trabajaba como ingeniero civil, se pasaba el día fuera. Yo, como diseñadora gráfica freelance, trabajaba desde casa, y con el tiempo, la distancia se volvió tan natural que ya no dolía. No nos preguntábamos cómo nos sentíamos, no nos abrazábamos, solo existíamos uno junto al otro, como dos muebles bien ubicados en la sala. Y entonces ocurrió lo imperdonable. Lo conocí en una agencia donde trabajé por contrato durante 6 meses. Su nombre era Diego, era carismático, atento y diferente. Me hacía sentir vista. No fue un romance de novela, fue más bien una conexión emocional, rápida e intensa. Lo nuestro no fue físico al inicio, fue un escape emocional. Diego me hablaba, me escuchaba, me hacía reír, y yo me dejé llevar. Una tarde, después del trabajo, me besó, y yo no lo detuve. Solo ocurrió una vez, una sola vez, y al día siguiente, volví a casa llena de culpa. Me encerré en el baño y lloré. Me prometí que jamás volvería a hacerlo. Terminé con Diego, le dije que había cometido un error. Quería arreglar las cosas con Luis. Quería hablar, abrirme, intentar recuperar lo que teníamos, pero nunca tuve la oportunidad. No sé cómo Luis se enteró, tal vez alguien lo vio, tal vez Diego, dolido, le escribió, tal vez fui descuidada y dejé algún mensaje sin borrar. Lo único que sé es que una semana después de aquella noche, Luis ya no estaba, desapareció de mi vida sin explicaciones, me bloqueó de todo. Cambió de número, ni siquiera fue por sus cosas, solo tomó lo esencial. Su madre me dijo que no, quería hablar conmigo, que lo dejara en paz, que él estaba roto, y yo no supe cómo vivir con eso, no porque no lo mereciera, sino porque nunca tuve un cierre, nunca escuché un te odio, ni un me decepcionaste, ni un no quiero volver a verte, solo me dejaron, con el eco de mis errores y una ausencia brutal. Pasaron los meses, me castigué de 1000 maneras, corté a mis amigos, me alejé de mi familia, no volví a salir con nadie, intenté enviarle cartas que nunca respondió, intenté hablar con sus amigos, todos guardaron silencio. Luis desapareció como si nunca hubiera existido, y en lo profundo, comencé a resignarme, no a olvidarlo, no a perdonarme, sino a vivir con la culpa como compañera, hasta que hoy, 3 años después, descubrí que está casado, y que espera un hijo. Me enteré por accidente. Una excompañera de la universidad publicó una foto en redes. Era una boda pequeña, en un jardín. Allí estaba él, con otra mujer, la sexta tomada de su brazo, con una sonrisa radiante, y luego, en otra publicación una ecografía, Luis iba a ser padre, y yo sentí que me rompía por segunda vez. Vi la foto una y otra vez. Luis, mi ex esposo, de traje gris claro, con una expresión tranquila, a su lado, una mujer embarazada, abrazada a él, rodeados de amigos, flores y sonrisas. Ella parecía feliz, él parecía en paz.
Yo solo sentía un vacío oscuro. Respiré hondo. Intenté convencerme de que ya no me dolía, pero dolía, no porque él fuera feliz, sino porque su felicidad parecía no tener cicatrices, como si yo nunca hubiera existido, como si nuestros 8 años juntos hubieran sido un accidente, un prólogo borrado. Durante mucho tiempo me conté a mí misma que Luis también estaba sufriendo, que tal vez se fue sin decir una palabra porque no podía enfrentarlo, porque me amaba tanto que prefería desaparecer antes que odiarme, pero verlo así, tan entero, tan avanzado, tan lejos de la herida que compartimos, me hizo sentir que fui yo la única que nunca cerró el capítulo. Empecé a preguntarme todo. ¿Me había superado en días? ¿Se enamoró de ella mientras aún estaba conmigo? ¿O simplemente su forma de sanar fue reemplazarme sin mirar atrás? Me volví a meter al perfil de la mujer. No pude evitarlo. Ella se llamaba Valeria, trabajaba en marketing digital, tenía publicaciones de viajes, cenas, fotos de pareja con frases como cuando se trata de ti, no me queda espacio para el pasado. Y ahí fue cuando me quebré, porque su felicidad era pública, estable, elegante, y la mía seguía rota, escondida entre recuerdos que no sabía si tirar o conservar. Esa noche no dormí, releí todas las cartas que nunca le envié, las que escribí cuando me fui a vivir sola, las que redacté cuando soñaba con que algún día volvería para al menos gritarme lo que sentía. Recordé su forma de doblar las camisas, su costumbre de comer cereal en la noche, las veces que llegaba cansado pero se esforzaba por preguntarme cómo me había ido, y me pregunté, ¿cómo pude traicionar a alguien así? Pero también recordé la indiferencia, los silencios eternos, las veces que me sentía sola, incluso estando acostada a su lado, y me pregunté, ¿por qué tuve que mendigar atención en otro lugar? Me costó aceptar que ambas cosas eran ciertas. Sí, lo herí, pero también me sentía invisible. Sí, cometí un error, pero él decidió irse sin hablar, sin enfrentar, sin perdonar, sin darme la oportunidad de explicarme, aunque no hubiera excusa. Yo me equivoqué, él eligió borrarme, y eso también duele, porque cuando alguien te ama de verdad, no se esfuma, no te castiga con el abandono absoluto, al menos, no sin despedirse. En los días siguientes, me sentí desorientada, me preguntaba si debía escribirle, no para recuperarlo, sino para cerrar esa puerta que él dejó abierta y que durante 3 años me llenó de aire frío. Escribí un mensaje, solo uno. Luis, me enteré que estás casado y que vas a ser papá. Te deseo lo mejor. Solo quiero que sepas que, aunque lo que hice estuvo mal, viví con el arrepentimiento todos estos años. Ojalá encuentres en esta etapa lo que conmigo no pudiste. Gracias por todo lo que compartimos. No busco nada más. Solo necesitaba decirlo. Lo envié, y lo dejó en visto. Ni una palabra, ni siquiera un recibido. Y eso, curiosamente, fue lo que me hizo despertar, porque entendí que seguir esperando cierre de quien ya se fue es como gritarle a una puerta que hace tiempo no lleva a ningún lugar. Luis ya no era parte de mi historia, solo del recuerdo, y si no iba a cerrar la herida, entonces me tocaba a mí sanarla, por mí, no por él. No recibí respuesta, ni una palabra. Luis dejó mi mensaje en visto y siguió con su vida. Podría decir que me sorprendió, pero no fue así. Lo que me dolió no fue su silencio. Lo que me dolió fue darme cuenta de que, durante 3 años, yo seguía atada a alguien que ya no me recordaba ni como persona, sino como error. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. No fue de golpe, no fue un grito liberador, fue un suspiro, un basta suave, pero firme. Empecé por mirar mi casa con otros ojos. Todo lo que aún conservaba de Luis, la taza gris que él usaba, el libro que dejó a medio leer, las fotos que había guardado en una caja por si algún día volvíamos a ser nosotros. Todo eso ya no tenía sentido, no porque él fuera malo, sino porque seguir viviendo entre ruinas emocionales me estaba impidiendo construir algo nuevo. Tiré cosas, lloré mientras lo hacía. No fue odio,
fue duelo. Duelo por la mujer que fui, por la versión de mí que se arrastró durante años esperando perdón de alguien que jamás iba a regresar. Empecé terapia, no para superarlo, sino para entenderme, y ahí descubrí una verdad que dolía más que todo. Yo no solo necesitaba que Luis me perdonara, yo no me había perdonado a mí, cargaba con la culpa como una cruz. Me decía cosas horribles en silencio, te lo merecías. Arruinaste tu matrimonio, él es feliz y tú estás sola por tu culpa, pero mi terapeuta me dijo algo que me rompió, y al mismo tiempo me reconstruyó. Clara, tú cometiste un error, pero eso no te condena a vivir como una villana, para siempre. No fuiste la mejor versión de ti, pero mereces volver a intentarlo, contigo misma primero. Así que comencé a hacer cosas que antes no me permitía. Volví a salir con amigas, fui sola al cine por primera vez, empecé clases de cerámica los sábados, me corté el cabello sin pedirle opinión a nadie, me compré flores solo porque sí, sonreí sin culpa, poco a poco, volví a ser yo, pero no la Clara de antes del matrimonio, ni la Clara que lloraba en silencio cada noche tras el abandono, sino una versión más real, una mujer que entendió que los errores no te hacen menos humana, y que nadie tiene derecho a definir tu futuro por un momento de tu pasado. Hace poco vi a Luis, sí, en persona, fue en una cafetería pequeña, cerca de donde doy clases de diseño. Él estaba con su esposa y su bebé en brazos. Se veía diferente, más mayor, más tranquilo. Él también me vio, me reconoció al instante. Nuestras miradas se cruzaron. No hubo odio, no hubo rencor. Solo, dos personas que ya no eran quienes fueron. Asintió con la cabeza. Yo también, y seguí caminando. No lo necesitaba, no necesitaba explicaciones, ni justicia, ni una disculpa tardía, porque ahora entiendo que el verdadero cierre no se recibe, se construye, desde adentro, sin permiso, sin aplausos, sin testigos. Oiga, cuando me miro al espejo, no veo a la mujer que fue traicionada por su propio error, veo a alguien que cayó, pero se levantó, que vivió con dolor, pero eligió seguir, que perdió un amor, pero se encontró a sí misma, y ahora sé que aunque mi historia no tuvo un final bonito con él, sí tuvo un nuevo comienzo conmigo.